Lo que te voy a contar pasó hace 3 años. Todo empezó por un trabajo. Yo manejaba un camión pequeño de reparto. No era algo fijo, hacía viajes cuando salían. Ese día me tocó llevar mercancía desde Puebla hasta un pueblo en Oaxaca. Era un viaje largo pero bien pagado. Salí cerca de las 7 de la noche. La idea era manejar toda la madrugada para llegar al amanecer. Un amigo que también manejaba me dijo algo antes de salir. Me preguntó qué ruta iba a tomar. Le dije el nombre de la carretera. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo: si puedes, no te detengas ahí. Pensé que estaba bromeando. Le pregunté por qué. Solo respondió: porque hay gente que se detiene y luego no vuelve. No le di importancia. Las carreteras siempre tienen historias. Y la mayoría son exageraciones. Las primeras 2 horas fueron normales. Pocos coches. Muchos tramos sin luz. Montañas negras a los lados. A medianoche ya estaba en la zona donde empezaba la carretera de la que me habló mi amigo. Había un letrero viejo. El nombre del lugar estaba casi borrado. Debajo alguien había pintado algo con aerosol. Decía: no te detengas. Me dio risa. Pensé que era una broma de gente del lugar. Seguí manejando. La carretera era más angosta que antes. No había casas. No había gasolineras. Nada. Solo cerros y árboles. Después de unos 20 minutos noté algo raro. No había ningún animal. En carretera normalmente ves perros, vacas, algo cruzando. Ahí no había nada. Ni siquiera insectos en el parabrisas. Todo estaba demasiado quieto. Bajé la velocidad porque había muchas curvas. Entonces vi a alguien. Un hombre. Estaba parado al lado del camino. Muy quieto. No levantó la mano para pedir aventón. Solo estaba mirando la carretera. Pensé que tal vez su coche se había descompuesto. Cuando pasé junto a él miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí. En la misma posición. Sin moverse. Seguí manejando. Unos 10 minutos después vi otro. También parado. También quieto. Este estaba mirando hacia el monte. No hacia la carretera. Y tampoco pidió ayuda. Eso me empezó a incomodar un poco. No era normal ver gente caminando ahí a esa hora. Pero lo raro vino después. Unos 15 minutos más adelante vi luces rojas. Un coche detenido. Las puertas abiertas. Pensé que había pasado un accidente. Reduje la velocidad. El coche estaba vacío. No había nadie. Las puertas estaban abiertas de par en par. El motor apagado. Las luces intermitentes prendidas. Pero no había personas. Ni dentro. Ni alrededor. Me detuve unos segundos. Miré hacia el monte. Oscuro. Silencio. Sentí que no debía bajar del camión. Así que aceleré otra vez. Después de eso empezó a pasar algo extraño. La carretera parecía repetirse. No sé cómo explicarlo. Pero sentía que ya había pasado por esas curvas antes. Como si estuviera dando vueltas en el mismo lugar. Pero el GPS seguía marcando que avanzaba. Entonces lo vi otra vez. El mismo hombre. El que estaba parado mirando la carretera. Estaba otra vez al lado del camino. En la misma postura. Pensé que estaba confundido. Pero cuando pasé junto a él vi su cara. Era la misma persona. La misma ropa. La misma cara. El mismo lugar donde estaba parado. Pero eso era imposible. Porque yo había avanzado varios kilómetros. Miré el retrovisor. El hombre no se movía. Pero algo más apareció. Había otra persona junto a él. No estaba cuando pasé. Ahora sí me empezó a incomodar. Apreté más el volante. Aceleré. El camino se volvió más oscuro. La neblina empezó a bajar desde la montaña. El parabrisas se llenó de humedad. Y entonces pasó algo que nunca había visto.
Las luces del camión empezaron a fallar. No se apagaban, pero bajaban de intensidad, como si la batería se estuviera muriendo. Pero el motor estaba bien, y el tablero no marcaba ningún problema. El radio empezó a hacer ruido. Estática. Como cuando no hay señal. Luego escuché algo entre la estática. Voces. Muy bajitas. Como si alguien hablara lejos. Subí el volumen. No entendía lo que decían. Pero eran muchas voces. No una sola. Apagué el radio. Preferí el silencio. Entonces vi algo en medio de la carretera. Frené fuerte. Era una mujer. Estaba parada justo en medio del camino. No se movía. La luz del camión le daba directo. Tenía un vestido largo, blanco. El cabello le tapaba la cara. Pensé que tal vez estaba herida. Bajé la ventana. Le grité si necesitaba ayuda. No respondió. No se movió. Solo estaba ahí, inmóvil. Entonces levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo oscuridad en la cara. Apreté el acelerador. El camión pasó junto a ella. Cuando miré el espejo ya no estaba. Pero el radio volvió a prenderse solo. Y ahora sí entendí lo que decían las voces. Repetían lo mismo. Una y otra vez. No te detengas. La carretera siguió igual. Curvas. Niebla. Oscuridad. Pero después empecé a ver más gente. Muchos. A los lados del camino. Parados. Quietos. Mirando la carretera. Hombres. Mujeres. Niños. Ninguno caminaba. Ninguno pedía ayuda. Solo estaban ahí. Como si esperaran algo. El camión empezó a perder velocidad. Apreté el acelerador. No respondía. El motor seguía encendido. Pero el vehículo avanzaba cada vez más lento. Miré el tablero. Todo normal. Pero el camión casi se detenía. Entonces vi algo en el retrovisor. Gente. Muchísima gente. Caminando detrás del camión. Salían de la oscuridad. Docenas. Tal vez más. Avanzaban despacio. Pero venían hacia mí. No corrían. Solo caminaban. Y todos miraban el camión. Apreté el acelerador hasta el fondo. El camión respondió de golpe. Avanzó con fuerza. Las luces volvieron a su intensidad normal. La neblina empezó a desaparecer. Y de pronto, la carretera volvió a verse normal. Sin gente. Sin neblina. Sin voces. Seguí manejando hasta llegar al primer pueblo. Paré en una tienda abierta. Había un señor mayor atendiendo. Me preguntó de dónde venía. Le dije el nombre de la carretera. El hombre dejó de acomodar unas botellas. Me miró unos segundos. Luego dijo algo muy simple. ¿Te detuviste? Le dije que no. Negó con la cabeza. Como si eso fuera importante. Luego me explicó algo. Hace muchos años un autobús cayó en un barranco en esa carretera. Murieron todos. Dicen que algunos lograron salir. Pero nadie los encontró nunca. Desde entonces hay gente que dice ver personas caminando en ese tramo. O esperando a los lados del camino. El Señor dijo algo más. Algo que no se me olvida. Ellos no quieren que te detengas. Le pregunté por qué. Respondió. Porque si te detienes, te quedas con ellos. Terminé el café rápido. Salí de la tienda. Antes de subir al camión miré la carretera. A lo lejos. Entre la neblina que empezaba otra vez. Vi una fila de personas. Paradas. Mirando hacia el pueblo. Ninguna se movía. Todas estaban mirando en esta dirección. Y una de ellas. Era el hombre que había visto 2 veces en la carretera. Sigue con la misma ropa. Sigue quieto. Como esperando.
Lo que voy a contar nadie lo va a creer. Pero les aseguro que yo lo viví. Pasó en un turno que no debía tomar. Ese día me cambiaron la ruta. Yo manejaba una combi de pasajeros. De esas que salen llenas y van dejando gente en el camino. Era un viaje nocturno. Ruta larga. Carretera casi vacía. Subieron como 12 personas desde el inicio. Todo normal. Gente cansada. Nadie hablando. Solo el sonido del motor. Eran como las 10:30 cuando empezó. Primero pensé que era el asiento. Un ruido leve. Como si alguien se acomodara. Miré por el espejo. Todos estaban sentados. Nadie se movía. Seguí manejando. El ruido volvió. Pero ahora fue diferente. Como si alguien arrastrara el pie en el piso de la combi. Volteé un poco. No había nadie de pie. Pensé que tal vez alguien había estirado la pierna. No dije nada. Pasaron unos minutos. El ambiente se empezó a sentir pesado. No era calor. No era frío. Era otra cosa. Como cuando entras a un cuarto donde alguien estuvo llorando. No sé cómo explicarlo. Entonces uno de los pasajeros me habló. Un señor de los asientos de atrás. Oiga, ¿alguien más se subió? Le dije que no. Que yo no había parado. Se quedó callado. No insistió. Pero se giró hacia atrás. Como revisando. Seguí manejando. Intenté ignorarlo. Pero luego otra persona habló. Una mujer. Hay alguien parado. Sentí que el volante se me puso más pesado. Miré por el espejo. El pasillo estaba vacío. Le dije que no había nadie. Ella no respondió. Solo se pegó más a la ventana. Como si no quisiera ver hacia el centro. Pasaron unos minutos en silencio. Nadie hablaba. Entonces escuché un susurro. No venía del radio. No venía de afuera. Venía de adentro. Muy cerca. Pero no podía ubicar de dónde. Era una voz baja. Como si alguien hablara con la boca cerrada. No entendí lo que decía. Solo estaba ahí. Constante. Uno de los pasajeros empezó a rezar. En voz muy baja. Otro le dijo que se callara. Pero no enojado. Más bien nervioso. El susurro se detuvo de golpe. Silencio total. Y entonces alguien tocó el timbre para bajar. Ese sonido sí fue claro. Normal. Como siempre. Me detuve. Abrí la puerta. Nadie se levantó. Esperé unos segundos. Nadie se movía. Volteé. Todos estaban sentados. Mirándome. Nadie había tocado el timbre. Cerré la puerta. Arranqué otra vez. Nadie dijo nada. El ambiente se volvió más pesado. Como si el aire estuviera más denso. Más difícil de respirar. Entonces lo escuché otra vez. El susurro. Pero ahora estaba más cerca. Detrás de mí. Justo detrás del asiento del conductor. No volteé. No quise. Seguí viendo al frente. El volante empezó a vibrar levemente. No era falla. Era como si alguien lo tocara desde el otro lado. Uno de los pasajeros empezó a llorar. No fuerte. Solo lágrimas. Sin hacer ruido. Otro dijo: no lo vean. Nadie respondió. Pero todos dejaron de mirar hacia el centro. Yo seguía viendo el camino. Entonces algo pasó junto a mi hombro. No lo vi directamente. Pero sentí el movimiento. Como alguien inclinándose. Muy cerca de mi cara. El susurro ahora estaba en mi oído. Claro. Pero aún así no entendía las palabras. Solo el tono. Era lento. Arrastrado. Como si no usara bien la voz. Apreté el volante. No dije nada. No frené. No miré. Entonces alguien gritó desde atrás. Un grito corto. Ahogado.
como si le hubieran tapado la boca. El espejo se movió solo. Un poco. Lo suficiente. Para que viera algo. El último asiento. Había alguien sentado. No estaba antes. No subió. No lo vi entrar. Estaba ahí. Inclinado hacia adelante. Como observando a todos. Nadie lo miraba. Nadie quería mirarlo. El susurro se detuvo. Y en su lugar, empezaron a escucharse respiraciones. No una. Varias. Dentro de la combi. Pero los pasajeros estaban en silencio. Nadie respiraba así. Eran respiraciones profundas. Desacompasadas. Como si vinieran de distintos puntos. Apagué el radio. Aunque no estaba encendido. No quería ningún sonido extra. Seguí manejando. Sin voltear. Sin hablar. Entonces otro timbre. Más fuerte. Más insistente. Como si lo presionaran varias veces. Me detuve otra vez. Abrí la puerta. Esta vez sí alguien se levantó. O eso pensé. Vi movimiento por el espejo. Pero cuando enfoqué bien, no había nadie caminando. Solo sombras dentro del vehículo. Pero no eran sombras de los pasajeros. Eran otras. Moviéndose entre los asientos. Cerré la puerta de golpe. Arranqué sin esperar. Los pasajeros empezaron a moverse. Algunos se cambiaron de asiento. Otros se agacharon. Como si no quisieran ser vistos. El espejo volvió a moverse. El último asiento ya no estaba vacío. Había más de uno ahora. No conté cuántos. No quise hacerlo. El susurro volvió. Pero ahora sí entendí una palabra. Solo una. Siéntate. No iba dirigido a mí. Iba dirigido a alguien más. Entonces escuché un golpe. Seco. Como un cuerpo cayendo sobre un asiento. Nadie gritó. Nadie reaccionó. Solo silencio. Miré el camino. Las manos me sudaban. No sentía los dedos. El volante se sentía ajeno. Como si no fuera mío. Entonces pasó algo más. El timbre dejó de sonar como timbre. Se quedó presionado. Un sonido continuo. Molesto. Largo. Como si alguien no dejara de apretarlo. Pero no había nadie de pie. No había nadie cerca. Solo ese sonido. Y las respiraciones. Y el susurro. Y algo moviéndose entre los asientos. Seguí manejando así varios minutos. No sé cuántos. Se sintieron largos. Muy largos. Hasta que las luces del interior se encendieron solas. De golpe. Todo quedó iluminado. Miré por el espejo. Los asientos estaban llenos. Más llenos que antes. Había más personas. Pero nadie hablaba. Nadie se movía. Todos estaban sentados. Mirando hacia el frente. No reconocí a todos. Algunos no estaban cuando empezó el viaje. Apagué las luces. No quería ver. Seguí manejando. No hice más paradas. No abrí la puerta otra vez. Llegué al destino. Frené. Abrí la puerta. Nadie bajó. Esperé. Silencio. Volteé. La combi estaba vacía. Completamente. Como si nunca hubiera llevado a nadie. Me bajé. Cerré la puerta. No revisé los asientos. No conté nada. Desde ese día no manejo de noche. Y nunca vuelvo a mirar el espejo más de lo necesario. Porque a veces, aunque vaya solo, el timbre suena. Siempre preferí las carreteras libres. Las autopistas de cuota son más rápidas, sí, pero impersonales. Frías. En cambio, la libre tiene algo distinto. Algo más humano. O al menos eso pensaba antes de aquella noche en la
La vieja ruta que conecta la Ciudad de México con Cuernavaca. Ese día salí tarde. Un cliente en Morelos me pidió que revisara una falla en un sistema eléctrico de una pequeña planta. Algo urgente según él. No podía esperar. Así que, aunque el reloj marcaba casi las 10 de la noche, tomé mi camioneta, una pick-up blanca de trabajo, y me lancé al camino. No tenía prisa, pero tampoco imaginaba lo que iba a pasar. La noche estaba extrañamente tranquila. Sin lluvia. Sin viento. Sin ruido. Ni siquiera los grillos. Había tramos en los que no se veía absolutamente nada más allá de los faros. Nada. A los 20 minutos de haber salido, la radio comenzó a fallar. Primero estática. Luego un pitido intermitente. Y finalmente, silencio total. Ni una sola frecuencia. Como si el mundo se hubiera quedado sin voz. Seguí manejando, intentando no pensar en eso. Hasta que lo vi. Un hombre, parado a un lado de la carretera. No hacía señas exageradas. No gritaba. No corría. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia mi camioneta. Frené instintivamente. No sé por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez por reflejo. Tal vez por algo más. Me acerqué lentamente. El hombre dio un paso hacia la luz. Vestía ropa oscura. Un pantalón de mezclilla. Una camisa que alguna vez fue clara, ahora manchada. De algo que no quise identificar en ese momento. Bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿Todo bien?, pregunté. El hombre tardó en responder. Como si las palabras le costaran trabajo. «¿Me puede llevar?», dijo finalmente. Su voz era baja, rasposa, casi sin vida. Miré alrededor. No había más coches. No había casas. No había nada. ¿A dónde va?, pregunté. El siguiente pueblo. Donde haya luz. Dudé. Algo no estaba bien. Lo sentía. Pero también, dejarlo ahí, solo, en medio de la nada. Suba, dije. Abrió la puerta del copiloto. Y se sentó. En cuanto cerró la puerta, el aire dentro de la camioneta cambió. Se volvió pesado. Frío. Como si hubiera abierto un refrigerador invisible. Arranqué. Durante los primeros minutos, ninguno habló. El hombre miraba hacia el frente. Sin moverse. Sin parpadear. Intenté hacer conversación. ¿Qué le pasó? Silencio. ¿Viene de algún accidente? Nada. Entonces noté algo. Un olor. No era fuerte. Pero estaba ahí. Metálico. Denso. Como sangre. Miré de reojo. Y fue entonces cuando lo vi. Su mano. Estaba apoyada sobre su pierna. Pero no se movía. No hacía ningún gesto. Y en la muñeca había una marca oscura. Como una herida seca. ¿Está herido?, pregunté. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Y sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue vacía. Como si no supiera cómo hacerlo. Ya no, dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté el volante, intentando mantener la calma. ¿Cómo que ya no? El hombre volvió a mirar al frente. Ya no duele. El silencio regresó. Más pesado que antes. Seguí manejando. Más rápido ahora. Sin darme cuenta. Entonces, el hombre habló otra vez. ¿Usted cree que alguien puede regresar? ¿Regresar?, pregunté. Después de morir. Eso, no lo sé, respondí, con la voz tensa. El hombre soltó una leve risa. Seca. Hueca. Yo tampoco sabía. El aire se volvió aún más frío. Miré el tablero. La temperatura del motor estaba normal. Pero dentro,
Se sentía como hielo. Entonces pasó. Las luces de la camioneta parpadearon. Y por un segundo, todo quedó en oscuridad total. Cuando las luces regresaron, el hombre ya no estaba mirando al frente. Estaba mirándome. Directamente. Sus ojos no reflejaban la luz. Eran opacos. Profundos. Como si no hubiera nada detrás. Deténgase, dijo. Esta vez no sonó como una petición. Fue una orden. Frené. Sin pensar. La camioneta se detuvo en medio de la nada. El hombre no se movió de inmediato. Solo siguió mirándome. Y entonces dijo. Yo también me detuve. Cuando lo vi. ¿A quién?, pregunté. Pero ya sabía que no quería escuchar la respuesta. El hombre levantó lentamente su mano. Y señaló hacia la oscuridad frente a nosotros. Ahí. Miré. No había nada. Solo carretera. Y oscuridad. Ahí estaba yo. Pidiendo ayuda. ¿Qué? Me detuve. Como usted, bajé. Como usted. Su voz comenzó a distorsionarse. Y entonces, las luces volvieron a parpadear. Ya no regresé. Apagué el motor. No recuerdo haberlo hecho. Pero lo hice. El silencio fue absoluto. Cuando volteé, el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. No había huellas. No había movimiento. No había nada. Solo el frío. Y ese olor, que ahora era más fuerte. Arranqué como pude. Y no paré hasta llegar a Cuernavaca. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, mientras desayunaba en una fonda, vi la televisión. Noticias locales. Un accidente en la carretera 95. Un hombre atropellado. Según testigos, el conductor se dio a la fuga. El cuerpo quedó a un costado de la carretera. Mostraron una imagen. Era él. La misma ropa. La misma cara. La misma expresión vacía. Se presume que el accidente ocurrió alrededor de las 10 de la noche. La hora en que lo encontré. La víctima no recibió ayuda a tiempo. No. Yo lo ayudé. Yo lo subí. Yo hablé con él. ¿O no? Esa tarde regresé a la camioneta. No quería. Pero tampoco me atrevía a hacer lo que antes habría hecho sin pensarlo, revisar. Buscar, confirmar. Me quedé de pie, con la puerta del copiloto frente a mí. La mano temblando. A unos centímetros de abrirla. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me lo impidió. No fue miedo. O al menos no solo eso. Fue una certeza extraña. Como si, al abrir esa puerta, fuera a encontrar algo que no podría olvidar jamás. Algo que me seguiría. El resto de mi vida. Así que me alejé. Encendí la camioneta. Y me fui. Desde ese día, no he vuelto a mirar ese asiento con atención. Ni de día. Ni de noche. A veces, cuando manejo solo, siento que no estoy completamente solo. Como si alguien estuviera sentado ahí, en silencio, mirando al frente. Pero nunca volteo. Nunca. Porque hay algo que entendí esa noche. No es que existan cosas en la carretera. No es que haya almas perdidas pidiendo ayuda. Es peor. Es que hay momentos en los que uno toma una decisión equivocada, sin saberlo. Y después de eso, ya no hay forma de saber si realmente seguiste tu camino, o si algo se vino contigo. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero ese día no tenía opción. Trabajo como supervisor de instalaciones industriales. Y cuando te llaman, no importa la hora ni el estado al que tengas que ir. Esa semana me enviaron de emergencia a San Luis Potosí. Yo estaba en Querétaro, así que tomé mi coche. Un sedán gris algo viejo pero confiable.
y salí alrededor de las 9:30 de la noche por la carretera federal 57. Una de las más transitadas del país. Y también, dicen, de las más peligrosas. No por los asaltos. Por lo otro. Siempre me parecieron exageraciones. Hasta esa noche. El camino estaba extrañamente vacío. No era raro que hubiera tramos solitarios, pero esa vez el silencio era pesado. Ni tráileres, ni autobuses. Ni siquiera esas luces lejanas que normalmente te acompañan como estrellas en movimiento. Solo oscuridad. Y el sonido constante del motor. Y algo más. Una sensación incómoda. Como si alguien me observara desde la negrura que rodeaba la carretera. Subí un poco el volumen de la radio para distraerme. Música vieja, estática ocasional. Nada fuera de lo normal. Hasta que la señal se cortó por completo. De golpe. Como si alguien hubiera apagado el mundo. Avancé unos minutos más cuando lo vi. Luces intermitentes. A un lado de la carretera. Al principio pensé que era una patrulla o un retén. Pero al acercarme distinguí la silueta de un coche destrozado. Un impacto fuerte. El frente completamente hundido contra un árbol seco. Frené casi por instinto. No había nadie más. Ni policías. Ni ambulancias. Nada. Solo ese vehículo. Y una sensación que me recorrió la espalda como hielo. Debí seguir. Lo sé ahora. Pero no lo hice. Apagué el motor y bajé del coche. El aire estaba frío, mucho más de lo normal. «Hola», grité. No hubo respuesta. Me acerqué lentamente. El parabrisas estaba roto. Las puertas entreabiertas. Y dentro. Había gente. Una familia. Un hombre al volante, con la cabeza inclinada hacia adelante. Una mujer en el asiento del copiloto. Y atrás, 2 niños. Quietos. Demasiado quietos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Están bien?, pregunté, acercándome más. Fue entonces cuando el hombre levantó la cabeza. No hizo ningún gesto brusco. No gritó. No mostró dolor. Solo giró lentamente hacia mí. Y me miró. Sus ojos no tenían expresión. Pero estaban abiertos. Muy abiertos. «Nos puede ayudar», dijo con una voz ronca, como si le costara hablar. Retrocedí un paso. Sí, claro. Voy a llamar a una ambulancia, respondí, sacando el celular. Sin señal. Ni una barra. Nada. Por favor, dijo la mujer, ahora también mirándome. Nuestros hijos. Los niños. También me estaban viendo. En silencio. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago. En la piel. En el aire. Pero aún así, eran personas. Heridas. Tal vez en shock. No podía dejarlos ahí. Suban a mi coche, dije finalmente. Los llevo a un lugar con señal. El hombre asintió. Se movió con dificultad, como si cada articulación le pesara demasiado. La mujer salió después. Los niños tardaron un poco más. No hablaban. Solo me observaban. Los ayudé a subir. El hombre se sentó en el asiento del copiloto. La mujer y los niños atrás. Cuando cerré la puerta, sentí algo raro. Como si el interior del coche se hubiera enfriado de golpe. Arranqué. El silencio volvió. Pero esta vez, no estaba solo. Intenté hacer conversación. ¿De dónde vienen? Nadie respondió. ¿Cómo pasó el accidente? Silencio. Miré de reojo al hombre. Seguía mirando al frente. Sin parpadear. Pasaron unos minutos. Entonces escuché algo. Un susurro. Muy leve. Venía de atrás. No debimos salir. Era la mujer. Su voz era baja, quebrada. Todo es tu culpa.
El hombre no respondió. No debimos salir, repitió ella. Los niños comenzaron a reír. Despacio. Una risa suave, pero completamente fuera de lugar. Se me erizó la piel. Miré por el retrovisor. Los niños me estaban viendo. Directamente. Sin sonreír. Pero la risa seguía sonando. Tragué saliva. Apreté el volante. Ya casi llegamos, mentí. No sabía ni a dónde iba. Solo quería salir de ahí. Entonces el hombre habló. Deténgase. Su voz fue firme. Más clara que antes. ¿Qué? Pregunté. Deténgase. Miré la carretera. Nada. Oscuridad total. No puedo aquí. Es peligroso. Deténgase. Más fuerte. Más frío. Frené. No sé por qué. Simplemente lo hice. El silencio volvió. Pesado. Absoluto. El hombre abrió la puerta. Bajó. Luego la mujer. Los niños. Uno por uno. No dijeron gracias. No dijeron nada. Solo se alejaron hacia la oscuridad. Caminando. Hacia donde no había nada. Ni casas. Ni luces. Ni caminos. Oigan, grité. Por ahí no hay nada. Nadie respondió. Y entonces desaparecieron. Así. Sin más. Como si la noche se los hubiera tragado. No esperé más. Arranqué. Y no me detuve hasta llegar a la primera estación de servicio que encontré. Esa noche no dormí. Pero me convencí de algo. Shock. Gente en shock. Eso era todo. Días después, ya en San Luis Potosí, estaba desayunando en un restaurante cuando vi la televisión. Noticias locales. Un accidente. En la carretera 57. Sentí un vacío en el estómago. El reportero hablaba mientras mostraban imágenes del coche. El mismo. Sin duda. El mismo. Una familia perdió la vida la noche del lunes tras impactarse contra un árbol. El lunes. Esa misma noche. Según autoridades, el conductor murió al instante. La imagen del hombre. Inmóvil. Así como su esposa. La mujer. Y sus 2 hijos. Los niños. No hubo sobrevivientes. Sentí que el aire desaparecía. Se presume que el accidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche. Yo los encontré después. Mucho después. Los cuerpos fueron encontrados sin señales de haber salido del vehículo. El café se me cayó de las manos. Porque yo los saqué. Yo los ayudé. Yo los subí a mi coche. Pero según eso, nunca salieron. Nunca sobrevivieron. Nunca estuvieron vivos. Esa noche revisé mi coche. No sé por qué. Solo lo hice. Abrí la puerta trasera. Y ahí estaba. Una huella. Pequeña. De mano. Marcada en el vidrio. Desde adentro. Y en el asiento. Había algo más. Un juguete. Pequeño. Un cochecito de plástico. Viejo. Cubierto de tierra. Y algo más oscuro. No lo toqué. Cerré la puerta lentamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Desde el estacionamiento. Un golpe. Suave. Luego otro. Me asomé por la ventana. Y ahí estaba mi coche. Con las luces encendidas. Y alguien. Sentado en el asiento del copiloto. Mirándome. Sin parpadear. Desde entonces, no vuelvo a manejar de noche. Y nunca vuelvo a detenerme. Porque ahora lo sé. En esa carretera hay quienes siguen pidiendo ayuda. Pero no todos siguen vivos. Nunca debí tomar ese turno.
Trabajo haciendo traslados nocturnos de equipo médico entre hospitales. No es un empleo glamuroso, pero paga bien. Y casi siempre es tranquilo. Esa noche, sin embargo, uno de mis compañeros faltó y me tocó cubrir una ruta que normalmente evitaba. La carretera México-Toluca. En un tramo cercano al Panteón de la Marquesa. La mayoría de los conductores la usa de día. De noche, es otra historia. Salí poco antes de la medianoche. La unidad que conducía no era un coche cualquiera, sino una ambulancia de traslado. No llevaba pacientes. Solo equipo médico delicado que debía entregar en Toluca antes del amanecer. El interior olía a desinfectante, a plástico, a hospital y a algo más. Algo que no supe identificar en ese momento. La carretera estaba envuelta en neblina. No una neblina ligera. No. Era espesa. Densa. Como si se hubiera acumulado ahí por años. Encendí las luces altas. No ayudó mucho. La visibilidad seguía siendo limitada. El mundo se reducía a unos cuantos metros frente a mí. Avancé lentamente. Sin prisa. Sin música. La radio solo emitía interferencia. Fue entonces cuando lo vi. Un señalamiento. Una parada. No era un letrero oficial. Era algo improvisado. Una tabla de madera clavada en la tierra. Con pintura blanca desgastada. Parada. Frené por instinto. No recordaba que hubiera una parada en ese tramo. Mucho menos a esas horas. Y entonces vi a alguien. De pie junto al letrero. Una mujer. Llevaba un vestido antiguo. No sabría decir de qué época. Pero no era actual. Su cabello caía sobre su rostro. Y sus manos estaban entrelazadas frente a ella. No hizo señas. No pidió ayuda. Solo esperaba. Sentí un escalofrío. Debí seguir. Pero no lo hice. Me detuve. Bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿Necesita algo?, pregunté. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido. Demasiado pálido. ¿Va hacia Toluca?, preguntó. Asentí. ¿Puede llevarme? ¿Hasta dónde me dejaron? La forma en que lo dijo. No sonó como una dirección. Sonó como un recuerdo. Dudé. Pero al final, abrí la puerta trasera de la ambulancia. No puedo llevarla adelante, pero puede ir atrás, dije. La mujer asintió. Caminó lentamente. Y subió. No escuché el sonido de sus pasos. No escuché el peso al subir. Solo el cierre de la puerta. Regresé al volante. Y arranqué. El ambiente dentro de la ambulancia cambió de inmediato. El olor a desinfectante desapareció. Ahora olía a tierra húmeda, a flores marchitas, a algo viejo. Muy viejo. Intenté ignorarlo. Seguí manejando. Entonces escuché algo. Un leve golpeteo. Desde atrás. Como si alguien tocara suavemente la pared interior. ¿Todo bien?, pregunté, sin voltear. Silencio. El golpeteo se detuvo. Pero unos segundos después, escuché algo más. Voces. Más de una. Susurrando. Como si hubiera varias personas atrás. Hola. Dije, ahora más tenso. No hubo respuesta directa. Pero los susurros continuaron. Y entonces, una frase clara. No debía subir. El volante me tembló en las manos. ¿Qué dijo?, pregunté. Silencio. Luego otra voz. Diferente. Ya no hay lugar. Sentí que la sangre se me helaba. Miré por el retrovisor interior. No debía hacerlo. Pero lo hice. Y lo que vi no era una sola mujer. Había más. Figuras. Sentadas. De pie. Amontonadas. Personas.
con la piel pálida, los ojos vacíos, la ropa antigua, todas dentro de la ambulancia, todas mirándome. Dejé de respirar. Parpadeé, y el retrovisor volvió a la normalidad. Vacío. Como si no hubiera nadie. Pero el olor seguía ahí. Y los susurros también. Aceleré. No sabía a dónde. Solo quería salir de ese tramo. Entonces, la ambulancia se apagó. De golpe. Sin aviso. Las luces se extinguieron. La neblina lo cubrió todo. Y el silencio fue absoluto. Intenté encender el motor. Nada. Una vez. Otra. Nada. Y entonces escuché la puerta trasera abrirse. Lentamente. Sin que yo la tocara. No volteé. No podía. Pero sentí algo. Una presencia. Cerca. Muy cerca. Justo detrás de mi asiento. Y entonces, una voz. La misma mujer. Pero ahora, mucho más cerca. Ya llegamos. El aire se volvió helado. ¿A dónde? Pregunté, apenas en un susurro. ¿Dónde nos dejaron? Algo tocó mi hombro. Suave. Frío. Giré. No había nadie. Pero la puerta trasera estaba abierta. Y la neblina entraba lentamente. Como si algo estuviera saliendo. O entrando. No lo sé. El motor encendió de golpe. Las luces regresaron. Y todo quedó en silencio. Cerré la puerta. Y me fui. No miré atrás. No volví a detenerme. Entregué el equipo. Sin decir nada. Días después, escuché algo. Un compañero hablaba de esa zona. Del panteón. De una historia. Hace años. Un transporte se volcó cerca de ahí. Llevaba varios cuerpos. Nadie reclamado. Dicen que nunca llegaron a su destino. Que quedaron en el camino. Esperando. Desde entonces, algunos conductores hablan de una parada. Que no aparece en los mapas. Donde alguien siempre está esperando. Y si te detienes, no solo sube uno. Suben todos. Y no buscan llegar a ningún lugar. Solo quieren que alguien más los saque de ahí. O que alguien más se quede. Nunca debí tomar ese camino sola. Pero tampoco fue una decisión planeada. Fue un error pequeño. De esos que parecen insignificantes en el momento, pero que terminan cambiándolo todo. Me llamo Valeria. Y lo que voy a contar no es una historia que escuché. Es algo que me pasó. Algo que, hasta hoy, no puedo explicar. Salí de Tijuana rumbo a Mexicali un jueves por la tarde. Tenía que reunirme con un cliente al día siguiente temprano. Así que decidí manejar esa misma noche por la carretera Federal 2. Atravesando la zona de La Rumorosa. Muchos me dijeron que no lo hiciera de noche. Que ese tramo no era como los demás. Que ahí pasaban cosas. No les hice caso. Salí alrededor de las 6:30 de la tarde. Todo iba bien al principio. El cielo todavía tenía algo de luz. El tráfico era normal, y la música me mantenía tranquila. Pero conforme avanzaba, todo empezó a cambiar. Las curvas se volvieron más cerradas. El viento más fuerte. Y el paisaje más solitario. Para cuando el reloj marcó las 7:45 de la tarde, ya estaba completamente oscuro. Apagué la música. No sé por qué. Simplemente lo hice. Y entonces lo escuché. Un zumbido. Bajo. Constante. Pensé que era el viento. Pero no. Venía del auto. El tablero comenzó a parpadear. Las luces interiores se atenuaron.
Y de pronto, el motor se apagó. Sin aviso. Sin razón. El volante se endureció. El coche perdió fuerza. Y apenas logré orillarme en una curva. El silencio fue inmediato. Intenté encenderlo. Una vez. Otra. Nada. Vamos, vamos, murmuré. Pero el coche no respondió. Saqué mi celular. Sin señal. Miré alrededor. Oscuridad. Montañas. Nada más. Y entonces, vi algo. A lo lejos. Una luz. Pequeña. Parpadeante. No parecía un coche. No se movía. Era fija. Como una casa. Dudé. Pero quedarme ahí tampoco era opción. Así que tomé mi chamarra, mi celular. Y bajé del coche. El aire era frío. Seco. Y el silencio. Demasiado profundo. Caminé hacia la luz. No estaba tan lejos como parecía. Pero tampoco tan cerca. Después de unos minutos, la vi. Una casa. De madera. Y detrás de ella, más. Varias. Un pequeño pueblo. En medio de la nada. No recordaba haber visto nada en el mapa. Pero ahí estaba. Luces encendidas. Sombras moviéndose dentro de las casas. Y humo saliendo de algunas chimeneas. Sentí alivio. Gracias a Dios, susurré. Me acerqué. El suelo era de tierra. No había pavimento. Las casas parecían antiguas. Muy antiguas. Como detenidas en el tiempo. Pero había vida. Gente. Una mujer salió de una de las casas. Me vio. Y sonrió. Buenas noches, dijo. Su voz era cálida. Normal. Buenas, mi coche se descompuso allá arriba. No tengo señal. Ella asintió. Pasa. Aquí podemos ayudarte. La seguí. El interior de la casa era acogedor. Luz tenue. Muebles viejos. Pero bien cuidados. Había más personas. Un hombre mayor. 2 niños. Otra mujer. Todos me miraron. Pero no de forma extraña. Como si fuera normal que estuviera ahí. Me ofrecieron agua. Comida. Gracias. Dije, aún confundida. ¿Cuánto tiempo llevas manejando? Preguntó el hombre. No mucho. Salí hace un par de horas. Él asintió lentamente. Sí, eso parece. No entendí el tono. Pero no le di importancia. ¿Podrían ayudarme con el coche? Claro, dijo la mujer. Pero no esta noche. ¿Por qué? Porque aquí, de noche no se sale. Reí un poco. Pensé que era una broma. Pero nadie más rió. El ambiente cambió. Silencioso. Pesado. Puedes quedarte, dijo ella. Mañana vemos lo del coche. Miré mi reloj. 8:15 de la noche. Suspiré. Está bien. Solo unas horas. Asintieron. Me acomodaron en una silla. El tiempo pasó. Extraño. No sé cómo explicarlo. Conversamos. Me contaron historias. Del pueblo. De la carretera. De la gente que llegaba. Y a veces no se iba. Reí. Pensé que exageraban. Pero había algo en sus miradas que me incomodaba. En un momento, pregunté algo simple. ¿Cómo se llama este lugar? Silencio. Nadie respondió. ¿No tiene nombre? La mujer sonrió. Ya no. Sentí un escalofrío. Miré mi reloj. 10:02 de la noche. Creo que ya debo irme. Nadie me detuvo. Pero tampoco parecían contentos. Como quieras,
dijo el hombre. La mujer me acompañó a la puerta. Ten cuidado, dijo. ¿De qué? De no volver. No entendí. Salí. El pueblo estaba en silencio. Las luces seguían encendidas. Pero nadie afuera. Caminé de regreso. Llegué al coche. Y ahí estaba. Como si nada hubiera pasado. Subí. Giré la llave. Encendió. A la primera. No lo pensé más. Me fui. No miré atrás. No quise ver si el pueblo seguía ahí. Conduje hasta llegar a Mexicali. Llegué a mi hotel. Cansada. Confundida. Y me dormí. Al despertar, tenía 37 llamadas perdidas. De mi pareja. De mi familia. De números desconocidos. Mi corazón se aceleró. Llamé de inmediato. ¿Dónde estabas?, gritó mi pareja. ¿Cómo que dónde? Llegué anoche. Desapareciste 3 días. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Fuimos a buscarte. Tu coche estaba en la carretera. Abandonado. No podía respirar. Eso no es posible. Yo estuve 3 días, vale. Colgué. Mis manos temblaban. Miré el reloj. La fecha. No era el día siguiente. Eran 3 días después. Salí del hotel. Regresé. Busqué el lugar. No había nada. Solo carretera. Montañas. Y viento. Pregunté. Nadie conocía ese pueblo. Nadie. Pero una persona, un señor mayor en una gasolinera, me dijo algo. Algunos lo han visto. ¿El pueblo? Él asintió. Pero no todos regresan. Tragué saliva. ¿Y los que sí? Me miró fijamente. Regresan. Pero no igual. Desde entonces, no he vuelto a manejar por la noche. Pero hay algo peor. A veces, cuando cierro los ojos, veo esa casa. Escucho sus voces. Y siento que no me fui realmente. Que solo me dejaron salir. Y que algún día voy a tener que volver. Porque ese lugar no aparece en los mapas. Pero sí, en el camino de regreso. No todo lo que desaparece se va para siempre. Algunas cosas simplemente cambian de lugar. O esperan. Me llamo Andrea. Y lo que voy a contar pasó hace 2 años. Pero hay noches en las que todavía no puedo dormir sin recordar cada detalle. Cada palabra. Cada minuto que, según yo, solo fueron unas horas. Viajaba sola por la carretera federal 180, rumbo a Veracruz. Había salido tarde de Tampico, alrededor de las 6:30 de la tarde. Mi idea era llegar antes de medianoche, manejar tranquila, con música, sin prisa. Nada fuera de lo normal. Pero a las 7:50 p.m., el cielo cambió. No fue como cuando anochece poco a poco. No. Fue repentino. Las nubes cubrieron todo. El aire se volvió pesado. Y la carretera quedó completamente vacía. Ni un solo coche. Ni uno. Apagué la música. No me sentía cómoda. Y entonces lo noté. La aguja de la gasolina. Bajando. Rápido. Demasiado rápido. ¿Qué?, murmuré. Sabía perfectamente que tenía suficiente. Había cargado antes de salir. Pero la aguja seguía cayendo. Hasta llegar a casi vacío. Sentí el estómago apretarse. Esto no es normal. Y entonces el motor comenzó a fallar. Pequeños jalones. Pérdida de potencia. Por favor, no. Y finalmente, se apagó. Quedé detenida en medio de la nada. Silencio absoluto. Intenté encender de nuevo.
Nada. Miré a mi alrededor. Oscuridad. Vegetación. Carretera interminable. Saqué el celular. Sin señal. Respiré hondo. Fue entonces cuando lo vi. Una luz. Del otro lado de la carretera. Lejana. Pero clara. Un letrero. Gasolina. Parpadeando. Sentí alivio inmediato. Gracias. Bajé del coche. Crucé la carretera. Y caminé hacia la luz. Mientras más me acercaba, más claro se volvía todo. Era una gasolinera. Pequeña. Antigua. Con 2 bombas. Un pequeño local. Y un techo viejo, de esos que ya casi no existen. Pero había luz. Y había alguien. Un despachador. Un hombre joven. Con uniforme, antiguo. Buenas noches, dijo. Su voz era amable. Normal. Buenas, mi coche se quedó sin gasolina. Él asintió. Sí, pasa seguido. No entendí lo que quiso decir. ¿Puede ayudarme? Claro. Pero primero, descansa un poco. Señaló el local. ¿Te ves cansada? Dudé. Pero el lugar se sentía tranquilo. Entré. Había más gente. Sentada. Tomando café. Hablando en voz baja. Una pareja. Un hombre solo. Una mujer mayor. Todos me miraron. Pero no con sorpresa. Como si me esperaran. Siéntate, dijo la mujer mayor. Lo hice. Me sirvieron café. Caliente. El aroma era fuerte. Pero había algo raro. No olía a café. O al menos, no del todo. ¿Vienes de lejos? Preguntó la pareja. De Tampico. Voy a Veracruz. Se miraron entre ellos. Como si eso significara algo. Siempre pasan por aquí, dijo el hombre solo. ¿Quiénes? Pregunté. Sonrió. Pero no respondió. El tiempo pasó. Extraño. Como si no avanzara. O como si avanzara. Demasiado rápido. Hablamos. Me contaron historias. De gente que se detenía. De personas que encontraban el lugar. Cuando más lo necesitaban. ¿Y siempre está aquí? Pregunté. Silencio. La mujer mayor me miró fijamente. No para todos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré mi reloj. 8:40 de la noche. Creo que ya debería irme. El despachador apareció en la puerta. Tu coche ya está listo. Fruncí el ceño. ¿Cómo que listo? Ya tiene gasolina. Me quedé congelada. Pero yo no. Ya está, repitió. Salí. Mi coche estaba del otro lado, donde lo había dejado. Pero ahora, el tanque estaba lleno. Subí. Encendió al instante. Miré hacia la gasolinera. Seguía ahí. Con luz. Con gente. El despachador me observaba. Y levantó la mano. Como despidiéndose. Arranqué. Y me fui. No miré atrás por mucho tiempo. Cuando finalmente lo hice, no había nada. Solo carretera. Oscuridad. Y silencio. Llegué a Veracruz. Confundida. Cansada. Pero convencida de que había sido algo extraño. Nada más. Hasta que entré al hotel. Y el recepcionista me miró raro. ¿Está bien? Sí, ¿por qué? Porque reportaron su desaparición. El mundo se detuvo. ¿Qué? Su familia llamó. Dicen que lleva días sin contestar. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué día es hoy? Me dijo la fecha. 3 días después. Exactamente 3. No. Revisé mi celular.
Cientos de mensajes, llamadas, desesperación. Mi familia, mi pareja, todos buscándome. Y yo solo recordaba un par de horas. Regresé. Busqué la gasolinera. No estaba. Nunca estuvo. Pregunté. Nadie la conocía. Pero un trailero me dijo algo. Dicen que a veces aparece. ¿Qué? Una gasolinera. Donde la gente se detiene cuando ya no puede seguir. Tragué saliva. ¿Y los que entran? Me miró serio. Algunos regresan. ¿Y los demás? Encendió su cigarro. Y dijo algo que no he podido olvidar. Se quedan trabajando ahí. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito detenerme. Evito las luces solas. Los letreros en medio de la nada. Pero lo peor es que a veces, cuando estoy a punto de quedarme sin gasolina, la aguja comienza a bajar. Demasiado rápido. Y en la distancia, veo una luz, parpadeando, esperando, como si supiera que algún día voy a necesitar volver. Hay cosas que no deberían verse desde una carretera. Porque si las ves, significa que ya estás demasiado lejos para regresar. Esto no es una historia inventada. Ojalá lo fuera. Mi nombre es Iván, y durante años trabajé transportando equipo médico entre la I. Siempre tomaba la conocía de memoria. Cada curva, cada caseta, cada tramo peligroso. Pero lo que me pasó esa noche no estaba en ningún mapa. Conducía una camioneta tipo van refrigerada, de esas que mantienen temperatura constante para transportar medicamentos. Era noviembre. Salí tarde, cerca de las 9:30 de la noche. No era la primera vez que manejaba de noche. Pero sí fue la primera vez que sentí que la carretera me estaba observando. Todo empezó normal. Tráfico ligero. Música baja. Clima fresco. Pero después de pasar Chilpancingo, todo cambió. El aire se volvió pesado. No caliente. No frío. Pesado. Como si costara más respirar. Bajé un poco la ventana. No había viento. Nada. La carretera estaba vacía. Demasiado vacía. Ni trailers. Ni coches. Ni luces a lo lejos. Solo yo. Y el sonido del motor. Entonces lo escuché. Un golpe. En el techo. Seco. Fuerte. ¿Qué fue eso? Miré por el retrovisor. Nada. Pensé que tal vez una rama. O algún animal pequeño. Seguí manejando. Pero unos segundos después, otro golpe. Más fuerte. Como si algo se hubiera posado encima. Mi corazón comenzó a acelerarse. Tranquilo. Tranquilo. Apreté el volante. Y fue entonces cuando lo vi. No directamente, sino en la carretera. La sombra. Una sombra enorme, que no coincidía con nada. Se movía sobre el asfalto. Como si algo estuviera volando sobre mí. Pero no era como un ave. Las alas eran demasiado grandes. Irregulares. Como si no estuvieran hechas para volar. Como si fueran otra cosa. Levanté la vista. Y lo vi. Por un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Algo gigantesco. Volando sobre la carretera. Oscuro. Con alas que parecían rasgadas. Y un cuerpo demasiado largo. No tenía forma clara. Era como si no pudiera entenderlo completamente. Como si mi mente no quisiera procesarlo. Volví a mirar al frente. Esto no está pasando. Pero entonces,
El motor comenzó a fallar. No se apagó, pero bajó la potencia. Como si algo lo estuviera frenando. El aire dentro de la cabina se volvió helado. La respiración se veía que el sistema de refrigeración marcaba error. Imposible. Todo estaba funcionando minutos antes. Y entonces, el sonido. Un aleteo. Pero no como de pájaro. Más pesado. Más lento. Cada movimiento hacía vibrar la camioneta. Como si el aire mismo pesara más. Bájate, bájate, escuché. No venía del radio. No venía de afuera. Venía de adentro. De mi cabeza. Pero no era mi voz. Bájate. Apreté los dientes. No. El volante temblaba. Las luces comenzaron a fallar. Encendían. Apagaban. Y en cada parpadeo veía algo diferente frente a mí. La carretera. Luego, algo atravesado. Luego nada. Luego, una figura enorme, cubriendo el cielo. Grité, pero no dejé de manejar. No podía. Sabía que si me detenía, algo iba a pasar. Y entonces, sentí el peso sobre el techo. La camioneta se hundió ligeramente. El metal crujió. Algo estaba ahí, encima de mí, respirando. Lo podía escuchar. Lento, profundo, como si me oliera. Bájate. Más fuerte. Bájate. Golpeé el volante. No. Aceleré. Lo más que pude. La aguja subió. El motor gritó. Y entonces, un chillido. No animal. No humano. Algo peor. Algo incomprensible. El peso desapareció. De golpe. La camioneta se liberó. Las luces volvieron. El motor se estabilizó. Y el aire volvió a ser normal. Seguí manejando. Sin mirar atrás. Sin detenerme. Sin respirar bien. Llegué a Acapulco al amanecer. No dije nada. A nadie. Hasta que una semana después, volví a manejar. Misma ruta. Mismo horario. Pero esta vez, antes de salir, revisé el techo de la camioneta. Y lo que vi me hizo entender todo. No había golpes. No había abolladuras. No había marcas. Excepto una cosa. Una especie de residuo. Oscuro. Pegajoso. Como plumas deshechas. Pero no eran plumas. Eran demasiado gruesas. Demasiado orgánicas. Las tiré. O eso creí. Porque esa noche, cuando iba manejando otra vez, volví a ver la sombra. Pero esta vez, no estaba arriba. Estaba adelante. Esperando. Y entendí algo. Que hasta hoy no puedo sacar de mi cabeza. Eso no me encontró por casualidad. No estaba cruzando la carretera. No estaba volando sin rumbo. Me estaba siguiendo. Desde antes. Y lo peor. No es que exista algo así en el cielo. Lo peor es que aprende. Porque ahora ya no golpea el techo. Ahora solo espera a que algún día yo decida detenerme.